aquí en el Sol de la Sociedad, tanto nacional como internacionalmente. Tenemos entrevistas con personas que tienen algo que contarnos, cosas que vienen en beneficio de la sociedad hondureña y en todos los términos. Tratamos de abordar estas temáticas y más que una entrevista es un diálogo. Y alguien que permanentemente usted la tendrá que ver en este medio de comunicación y especialmente en este espacio, es la licenciada en periodismo, pero defensora de derechos humanos, Ismania Platero. Es a mi criterio una de las personas con mayor conocimiento en el tema migratorio, que se mantiene actualizada, que se mantiene en contacto con los migrantes, con esa gente que se va buscando el sueño americano y que en ese transitar hacia la búsqueda del mismo, lo que se encuentran es dolor, sufrimiento, tantas cosas y especialmente el tratamiento que algunas autoridades nacionales le dan al mismo en el ir por las carreteras buscando la salida del país, y una vez que cruzan la frontera también autoridades que ven la migración como un delito y tratan al migrante de lo peor, ya como un delincuente, y hay diferentes tipos de tratamiento que le dan a menores, a mujeres, a madres, a jóvenes, a personas adultas, adultos mayores. Pero en Honduras hay alguien que los defiende y alguien que está levantando la voz. Yo no diría que es la única, pero sí es una de las personas con mayor conocimiento sobre este tema de la migración, y siempre es grato poder dialogar con ella para que nos ponga al día de lo que está ocurriendo en el tema migratorio después de haber pasado lo que es la Semana Mayor. Un gusto saludar a la licenciada Ismania Platero. Le reitero, siempre es grato poder conversar con usted. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días, y también al pueblo hondureño. También para mí es un gran placer estar dialogando con usted esta mañana. Licenciada, ¿cómo está la situación de los migrantes? El último grupo de personas que salieron del país creo que fue a inicios de la Semana Santa. ¿Y qué conocimiento se tiene de lo que ocurrió con estos compatriotas hondureños que tomaron la decisión de salir fuera del país? Bueno, se presume que esta caravana salió, es completamente diferente al resto. Estamos hablando de 17 que se han gestado durante todo el proceso desde el 2018 hasta la fecha. Pero esta movilidad que salió para la Semana Santa, la mayoría salían en vehículos particulares, autobuses, y se presume, porque todavía Guatemala, ni el Cuerpo de Bomberos de Guatemala, ni tampoco de México, han dado una cifra oficial realmente de la población que entró, solamente de las personas que fueron detenidas. Pero al menos unas 1,000 personas es lo que aparentan las cifras que ellos manejan, podrían haber llegado a Guatemala. Muchos de ellos, unos 400 por lo menos, que fueron detenidos, pero como le explicaba, licenciado, estas cifras no aparecen registradas en las garitas de Guatemala de migración como que salió la caravana. Es más, ni siquiera el movimiento de la Casa del Migrante de Guatemala habla de que salió caravana, porque no hubo ninguna publicación allá en Guatemala, tampoco lo hubo en México. Para ellos aparentemente no salió ningún movimiento humano de Honduras. Sí hay detenidos, estamos hablando de unos 416 detenidos, y dentro de estos detenidos que fueron
310 los que ya fueron retornados, pero esta cantidad fue porque no llevaban su examen de COVID, otros estaban viajando sin documentos, algunos también llevaban niños sin documentación y por lo tanto pues fueron detenidos y yo creo que ya retornaron todos. Algunos grupos, y es lo que presume la mayoría de personas, tanto en México como en Guatemala, es que ellos tomaron los puntos ciegos. Estamos hablando una cantidad, según expertos en México, de más de 700 kilómetros de frontera que hay, en donde se ubican unos como mínimo o más sería, me explicaba un periodista, más de 200 metros perdón, más de 200 puntos ciegos, que algunos están en manos de los movimientos zapatistas, otros en manos de bandas criminales y otros están en manos, bueno, de los indígenas. Y aquí las autoridades, aunque tengan drones, todo un contingente armado que utilizaron para la población migratoria hondureña, todos estos no tienen acceso a estos grupos o a estos puntos. Y por ahí pasaron muchos hondureños y creo que ya tenemos las consecuencias. 70 de ellos fueron capturados en la mesita de Chiapas, asegurados por las autoridades, llevados al Ministerio Jurídico de allá y fueron puestos en privación de libertad mientras se investigaba su estatus legal. El otro grupo, que fueron 61 migrantes que iban en un contenedor, 55 hondureños, estos fueron también detenidos con aseguramiento y para su posterior retorno. De esta pequeña población que le estoy hablando, se documentaron 96 casos de niños, que es la cifra que hay, pero de ahí a los casos de secuestro que han aumentado en estos días porque muchos de ellos, como le explicaba, tomaron rutas alternas que no eran pues las adecuadas para llegar al territorio de los Estados Unidos. Presencia de don Ricardo Zúñiga, este hondureño que forma parte del gobierno de los Estados Unidos. Llega al Triángulo Norte, pero solo se reúne con los gobiernos de Guatemala y de El Salvador. El gobierno de Honduras ha dicho ayer a través de la Cancillería que ya ellos se están reuniendo con las autoridades norteamericanas en los Estados Unidos. El impacto de esta no presencia de don Ricardo Zúñiga aquí al país, ¿qué significado, qué interpretación le da licenciada Ismania Platero a usted a esto? Bueno, yo estuve leyendo algo de las declaraciones que dijo el canciller Lisandro Rosales, que ellos ya habían tenido reuniones previas antes de la Semana Santa, incluso previas a la consolidación de esta fuerza de tarea conjunta. Pero entiendo yo que esto se ha estado manejando en los Estados Unidos con la intención de que estos grupos no solamente se reúnan con autoridades del Estado de Honduras, porque en ese caso, licenciado, no estaríamos haciendo nada, siento yo, porque solo se estaría escuchando precisamente la parte estatal, que a mi juicio es la gente que estaría siendo señalada más bien para en algunos en el listado Angel, y que muchos de ellos, no todos, claro, pero muchos de ellos estarían vinculados con actos de corrupción y malversación de dinero que ha venido al pueblo hondureño. Entonces sí me parece que sería muy faltarle a la verdad, estar engañando a la población si esto ocurrió, porque esto lo están diciendo las autoridades hondureñas, no lo están diciendo las autoridades de los Estados Unidos.
La idea era, según entiendo, que esta fuerza de tarea conjunta no solamente se reuniera con la parte estatal, sino también con algunas organizaciones no gubernamentales que pudiesen brindar, facilitar información muy verosímil de la situación que vive la población hondureña y por la cual estaría emigrando continuamente y el por qué se estarían dando estos éxodos humanos. Yo creo que en Semana Santa, bueno, se han dado muchos acontecimientos eh, que no se habían contemplado y que pasaron por alto por ser la época, la Semana Mayor. Y uno de ellos fue precisamente, a mi juicio, que Guatemala ha sido el muro que antes tenía Donald Trump en México, ahora es Guatemala, y Guatemala ha servido como retén, como repliegue, maltrato, violador a los derechos humanos en todo su contexto y violador también al Tratado de Libre Movilización que hay con los países de la región. Guatemala, previo a esto, recordemos que ellos renunciaron al país como tercero seguro. Sin embargo, cuando se habló de esta caravana que salía en esos días, ellos inmediatamente activaron también todas sus fuerzas, hicieron un plan binacional y creo yo que todo esto ha sido con la intención de ganar dinero y agenciarse fondos, ganar esos miles de dólares, millones de dólares que está ofreciendo los Estados Unidos, porque ya se había dicho por parte de la congresista Norma Torres que los países del Triángulo Norte estarían quedándose sin el soporte económico porque estas serían otorgadas a través de aquellas organizaciones no gubernamentales que sí están trabajando y que siento yo que debían de ser potenciadas. Por otra parte, Guatemala es el país que está prácticamente fuera de los Estados Unidos, todavía no se ha hecho un movimiento, no lo hemos escuchado nosotros aquí en Honduras, de que se esté hablando de la situación jurídica de los tepecianos y de su estatus en ese país. Guatemala debió haber salido como otros el 5 a 6 de enero de los Estados Unidos porque se le venció el TPS y la vicepresidenta Kamala Harris es una de las preocupaciones que tiene activar un nuevo TPS para esta población que ya quedó prácticamente en el aire y que, como le comentaba, no hay movimiento o no hemos escuchado noticias de cuál es la propuesta para los tepecianos. Por su parte, Honduras no tiene ese problema porque Honduras tiene una demanda, no vamos a hablar de Honduras. Los tepecianos hondureños que están en Estados Unidos no tienen ese problema porque los tepecianos, no es el gobierno de Honduras ni las organizaciones, ellos metieron una demanda, la demanda Ramos versus Nielsen, que está en proceso de resolución por parte de la Corte. Y hasta el momento está colgado en el buró de la Departamento de Estado una alerta de que no se puede tocar a la población hondureña mientras no resuelva la Corte esta solución, esta respuesta de la demanda que pusieron los tepecianos. También vimos que hasta el momento El Salvador, el presidente Bukele con la congresista Norma Torres, pues se han estado agarrando de los moños porque por las críticas que ha hecho la congresista sobre cómo tienen o el papel que han jugado los funcionarios del Estado de Honduras en relación con los niños y los padres que sufren y arriesgan su vida para cruzar la frontera y que ahorita tiene a Estados Unidos en la segunda crisis humanitaria más grande del mundo y más de niños, centenas, millares de niños
que están en la frontera sufriendo terriblemente y que han tenido que viajar solos. Y ella criticó muy fuerte este tema, señalando pues los tres países, lo sabemos todos, que la respuesta fue un tanto grosera por parte del presidente Bukele. Y en la respuesta que yo escuché, leí y escuché de la congresista, el hecho de que, y así lo manejan también otros países del mundo, el hecho de que un mandatario haga una negociación en procesos de paz con organizaciones criminales no es lo correcto, porque eso se ha hecho muchas veces en El Salvador y ha sido un total fracaso. No disminuyó durante toda una década, estoy hablándole de un promedio de 15 años, que El Salvador ha sido la sede de Estados Unidos para los programas de prevención sin ningún éxito, porque El Salvador es muy pequeño y realmente debería de estar, a mi criterio, en las mejores condiciones el pueblo salvadoreño, ¿no? Pero no hemos visto nosotros que haya resultado estos procesos de paz y que se lo han quitado siempre a Honduras el manejo de estos fondos de prevención desde que estaba el Consejo Nacional contra el Narcotráfico, que lideró en su momento no solo el ingeniero Landaverde, sino que el general Walter López Reyes. Honduras siempre ha sido desechado para trabajos tan importantes como la prevención y han fracasado realmente en El Salvador. Y esto es ilegal porque precisamente muchas de estas organizaciones son las que han sido denunciadas en los puntos de frontera de estar vinculadas con algunos entes de la autoridad y que hoy tienen pues de rodillas a la población en los Estados Unidos, donde se ha perdido la dignidad del pueblo, donde el pueblo ya se ha estigmatizado. Hoy se habla de Honduras como si todos los hondureños fuésemos delincuentes y no es así. Yo le explicaba recientemente a periodistas y algunas personas muy importantes de Estados Unidos que me han entrevistado, que Honduras es el país donde el pueblo no ha robado, no ha saqueado, a pesar del hambre y la necesidad. Aquí quien ha saqueado y ha robado es el rico es el que va al presidio y sale, el rico es el que blindó no todos los ricos, claro, pero estamos hablando de los funcionarios que han creado incluso algunos empresarios, empresitas o fundaciones en donde la población va dejando sus vueltos de buena voluntad para que este dinero llegue a los más necesitados, pero en síntesis no hay nada. En este momento se informa desde Chihuahua, en los Estados Unidos, una información de hace algunos momentos, que en Chihuahua, México, autoridades han habilitado un mega albergue para atender a miles de migrantes varados. Y esto lo justifica el gobierno mexicano, que no es un albergue con motivos para tratar de detener o retener a los migrantes, sino que ellos lo abordan desde el punto de vista de salubridad. ¿Cómo podemos interpretar que se estén construyendo ya megalbergues en México para atender migrantes? Bueno, el presidente Biden habló antes de Semana Santa que estaba en negociaciones para ver si el presidente López Obrador recibía a los niños migrantes que iban a ser retornados de los Estados Unidos. Hay que aclarar algunas cosas. El programa Quédate en México desapareció también el mecanismo de protocolo de protección y todos los migrantes o los que lleguen a cruce de frontera
no están contemplados ya dentro de las oportunidades que se puedan dar de asilo para la población o que puedan ingresar de inmediato a los Estados Unidos. Algunos puede ser que tengan la suerte y las autoridades migratorias los dejen pasar, pero es muy, muy difícil. Están devolviendo familias enteras, están devolviendo niños. Se han instalado, esas son carpas como circos gigantes, son carpas blancas, pero les estoy hablando que son inmensos centros de acopio, no son asentamientos ni son albergues. Ahí, en ese lugar, al menos los que están en el lado de los Estados Unidos, los únicos que están son las personas de caridades católicas y algunas organizaciones de abogados norteamericanos que están ayudando a los migrantes sin costo alguno para hacer su proceso de asilo, nomás su primera audiencia, siempre y cuando lleven la documentación respectiva y que su caso sea creíble. Pero están en condiciones, según me comentaban amigos de prensa internacional, no hay acceso a estos lugares y algunos han filtrado quizás alguna foto, pero que no están en las condiciones que puede tener un albergue. Estas carpas son temporales, pero son gigantescas, son enormes para recibir a muchos migrantes que están ya ahí en el punto de frontera. Ahí se toma todo lo que es relacionado con el sistema biométrico, sus datos de registro, al menos en México. En Estados Unidos el presidente Biden prohibió que se hiciera esto, pero en algunos casos parece que se está haciendo todavía. Y luego de que ellos pasan por ese proceso, las hermanitas y los encargados, los sacerdotes de caridades católicas están llegando por ellos y pues tratan de llevarlos a un lugar seguro donde se les da comida o algo de atención mientras algún familiar se hace responsable y van a su primera corte los que puedan aplicar a una petición de asilo o en el caso, en su mayoría, de niños. Pero estos son los que ya estaban en el punto de frontera, acogidos a mecanismo de protección, de protocolo de protección, y que ya no existe. Hay que aclararle a la población porque no hay que confundir a la población. Imagino que si ya se está instalando en México la carpa y si ya se están volviendo a hacer procedimientos, porque no estoy enterada todavía de lleno con esto, sí, con la instalación de las carpas, pero puede ser que ya México decidió recibir a la población hondureña, en su mayoría niños, y están siendo y serían entonces retornados al territorio mexicano, o porque están, bueno, el presidente habló de la instalación de dos carpas muy grandes, dos bases le llaman ellos, y también porque estaríamos hablando que Estados Unidos está experimentando ahorita en el punto de frontera una de las segundas crisis más grandes de la historia después de la de 2014. La situación ahí no es fácil porque no solo se han disparado los índices de violencia, sino también los secuestros, se están viendo situaciones muy crueles con los niños y algunos periodistas incluso muy metidos en el tema de migración y que le han dado seguimiento a este proceso, hablan de que muchos niños se han perdido, muchos quizás fueron llevados por puntos ciegos, otras personas que son expertas en este tema también hablan del secuestro de niños, del tráfico de niños. Entonces, este es un momento muy difícil para la niñez y es lo que recalcaba la congresista
Norma Torres en su informe que fue enviado al presidente de El Salvador. Que también ha trascendido la semana anterior en lo que respecta al informe número 45 del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en Honduras. Destaca varios aspectos desde corrupción pública, defensa de los indígenas, violación contra las mujeres, el tema de la comunidad LGTBI y también contra miembros de la prensa. ¿Qué impacto tienen informes de esta naturaleza? Porque los hemos visto hasta la saciedad en años anteriores. Y la historia no cambia, nada más es como un informe, como un resumen de lo que los hondureños vemos que a diario ocurre en el país, pero que no tienen ninguna trascendencia en cuanto a acciones concretas contra los responsables de violación a derechos humanos. ¿Qué impacto tiene el hecho de que los gringos nos estén presentando informes sobre lo que ocurre en el país si al final la vida continúa? Pero yo creo que en esta ocasión sí va a tener algún impacto porque se manejan muchas hipótesis de todo lo que está ocurriendo. Se habla que hay mucha presión en los Estados Unidos para el presidente Biden por parte incluso de miembros del Senado y otros seguidores de la situación que se está viviendo en el punto de frontera y de cómo se está enviando toda esta campaña promigrante, pero que más bien ha causado como mucha eh, expectativa en los más necesitados y que en lugar de respetar los derechos humanos de los más pobres, se ha tratado al migrante, como lo hemos visto con México y con Guatemala, como criminales, como delincuentes, pero los que viajan ahí no es eso. La gente que está llegando es gente que tiene necesidad y que tiene hambre. El problema, los delincuentes y los criminales están blindados y están en sus puestos y, y, se ha hablado también del número, de la cantidad tan grande de dinero que devengan, por ejemplo, los diputados que no trabajan y que lejos de haber sido un beneficio para el pueblo hondureño, son una carga para el Estado de Honduras. Más bien es un dinero que nunca debió haberse utilizado para ayudar a la población. También, licenciado, tenemos el hecho de que se ha hablado mucho aquí de bienes incautados, la OAVI, el último informe fueron cantidades que ya ni recuerdo, pero estos fondos de la OAVI cuando las personas son ya puestas en privación de libertad y algunos se han ido de ese país, estos fondos de la OAVI deben de servir para resarcir el daño que la narcoactividad eh, hace a la población en general. Y estos fondos deben de emplearse en la construcción de centros, no campañas. Sí es importante la campaña mediática disuasiva a través de los medios de comunicación, no de organizaciones no gubernamentales. Pero hasta ahorita no hemos visto el intento por parte del Estado de inyectar fondos a los medios de comunicación para campañas disuasivas de la problemática y también que fortalezcan un programa de prevención, que no lo hemos visto. En este contexto que le estoy pues planteando, este informe que va dirigido para, y es como una de las primicias, que va para fortalecer la libertad de expresión, cosa que no hay en Honduras, pero que hay en otros países, que va dirigido para fortalecer, por ejemplo, un mecanismo de protección de periodistas, jueces y fiscales que no sirve, porque eso, pues yo ya agoté toda la instancia, yo ya sé cómo funciona
es un ente burocrático que realmente no sirve a ningún periodista, ni mucho menos a sus familiares. Quizás algunos pocos se beneficien porque les pagan casa, les dan de comer y por un poquito de comida están ahí los periodistas. Es más bien denigrante la forma en que tratan al comunicador social y un profesional que está trabajando en primera fila, en código rojo y que debería de tener todos los honores como es en otro país, pero aquí no. Aquí el defensor de derechos humanos y el periodista está viviendo en condiciones casi de mendicidad ligada a un mecanismo que quiere limitar tus funciones, que quiere decirte qué hacer y qué no hacer, o qué hablar y qué no hablar, y bueno, es algo estúpido eso, que debería de desaparecer a mi juicio, y así lo expresé a funcionarios también de los Estados Unidos y a la prensa internacional. Pero el hecho está de que sigue siendo la retórica de siempre, los mismos problemas, y como le comentaba, mientras no se reúnan estas autoridades, y yo sí creo y tengo fe de que el listado Angels que está por venir sería de mañana en adelante, tiene que traer sorpresas. Esto ya está en manos de los funcionarios del Senado. Esto no nos extrañe que puede ser la misma Kamala que venga a poner el dedo en la llaga, porque Honduras se ha convertido en una ciudad santuario, en una cárcel grande donde nadie puede salir ni nadie puede entrar. Hay que tenerlo muy claro. Además, estamos viendo que ya Honduras es como una megabase en donde van a estar funcionando algunas entidades de los Estados Unidos. Hemos visto ese gran edificio, ya se ha hablado de convenios que se han manejado. Honduras no ha renunciado al tercero seguro, por lo tanto, Honduras sigue siendo el escenario óptimo para recibir a los funcionarios del ICE que vengan a potenciar a las instituciones, pero todo es receta de represión contra la población hondureña, como si la población hondureña fuera la que está cometiendo delito, cuando el funcionario es el que está robando y haciendo fiesta. El escenario de Honduras puede cambiar de un momento a otro, como cambian también las políticas migratorias, y, y vamos a esperar estos días a ver qué pasa. Y a nivel de derechos humanos, le expresaba, se mantiene el tema en estos escritos de Indias, porque la ley Manisky pues nunca salió a la luz pública. La congresista publicó nombres, Norma Torres, publicó nombres de funcionarios que ya más bien están postulándose para nuevos cargos y que estuvieron en su momento privados de libertad. Eso ya todo el pueblo lo sabía. No se manejó el listado Manisky como es, que es un castigo moral muy fuerte para aquellos violadores a los derechos humanos, y que es de carácter global. La Manisky, pues, la Angels habla del castigo moral a núcleos familiares y también del castigo y suspensión de los cargos a miembros del cuerpo diplomático si es necesario, además de la judicialización, porque habla de aquellos jueces y fiscales que se estén poniendo a favor para impedir que la justicia camine. Creo yo que el representante de Honduras, Ricardo Zúñiga, habló en su momento de que era precisamente el problema de Honduras, el tema de la mala ejecución de algunos fiscales y de algunos funcionarios o agentes de policía que no hacían un buen trabajo. Pero como le explicaba, eh, estos funcionarios del Estado, jueces fiscales, que a mi juicio nosotros, ustedes, todos los que podemos hablar, tenemos una posición privilegiada, igual los jueces, pero aún así ellos no tienen protección,
no hay protección para testigo protegido, no hay nada en Honduras, no hemos visto ningún hálito de justicia, ni siquiera la intención de hacer justicia, y es lo que la gente espera para estos días, que esta iniciativa que tengan las autoridades sea para tener justicia. Si no lo hace así, el gobierno de los Estados Unidos perdería mucha credibilidad del presidente Biden, al menos en esta región centroamericana o en Honduras particularmente, porque hasta ahorita pues en Honduras no se ha visto nada. Hay que ver que el presidente fue claro desde el comienzo. Él habló de ayudar a los migrantes que estaban en el punto de frontera, perdón, en los Estados Unidos. No habló en ningún momento de la población caminante que salió después de su toma de posesión. Él dijo, no se muevan, quédense en su casa. Él habló más bien, instó a la gente de que no debían de hacer ningún movimiento porque no iban a entrar a los Estados Unidos. Y eso es lo que está ocurriendo y nos esperan muchas deportaciones para los próximos días. En un Twitter de la Embajada Norteamericana en Honduras, dice el Twitter, se trata de fomentar la buena gestión para que los gobiernos respondan a las necesidades claras de sus pueblos en términos de educación, salud pública, seguridad y derechos humanos. El combate a la corrupción sí será un eje central, el eje de la política del presidente Biden en Centroamérica. Y resaltan el mensaje del señor Ricardo Zúñiga en cuanto a que esta será a criterio de la Embajada Norteamericana el eje central de la política del señor Biden para Centroamérica. Volviendo al tema de la presencia de este caballero, Ricardo Zúñiga, de descendencia hondureña, que ya está en Guatemala, que ya está hoy y mañana estará en El Salvador, la verdadera significación. Entonces, es creíble que el gobierno de Honduras lo atiendan aparte de, si están hablando de una manera integral de lo que es el Triángulo Norte, que ahora lo hagan de manera individual, y que manejen la agenda del gobierno de Honduras y no la agenda del gobierno de los Estados Unidos. Habrá más que el tema de migración en el diálogo que el gobierno de Honduras sostenga con el gobierno de los Estados Unidos. No, yo creo que los representantes de Honduras están quizás es mi juicio teniendo fe en que esta fuerza de tarea conjunta sea muy íntegra. No creo yo que se esté prestando a las declaraciones que están haciendo ahorita los funcionarios del Estado de Honduras y que hablan desde que mucho antes se pusieron de acuerdo para analizar toda la situación, porque no puede haber alguien ser juez y parte. Eso para mí no es aceptable. No podría estar la gente señalada, los funcionarios corruptos y los corruptores que han sido, por ejemplo, ponga el caso de la MASI, cuando Jiménez Mayor empezó a hacer las investigaciones sobre los procesos para el caso de las organizaciones no gubernamentales que no trabajaban, y que muchas de ellas estarían vinculadas con el blanqueo de capital y el lavado de activos. Entonces, no es posible que el mismo Estado, pues claro, tienen que ser escuchados como todas las partes, pero sí creo yo que Honduras ahorita, por todo el panorama que se está viviendo a nivel internacional, Honduras ahorita es el escenario dantesco. Es una novela realmente de esas que están en la televisión también de Honduras, en donde todo funciona mal, donde se han robado el dinero en la medicina, se han robado el dinero de
del coronavirus, donde, bueno, aquí todo se lo roban los funcionarios grandes y donde la mayoría de personas están desempleadas. Sería una situación muy bochornosa para esta fuerza tripartita, el que no se escuchara a la sociedad civil o al pueblo o a los representantes que exijan estas organizaciones para poder dar luz realmente al panorama que está viviendo los hondureños. Sí creo yo que estas organizaciones o estas acciones y estos informes van a ser muy fuertes en el concepto de que Honduras es el país en donde han salido el mayor número de población migrante. Y el migrante, muchos de ellos que están siendo estudiados, escuchados por las autoridades, sus historias redundan en lo mismo, en la falta de justicia, en la falta de trabajo. Aquí no hay generación de empleo. Yo estaba viendo en parte de esa comisión al representante del Ministerio de Trabajo, al señor Cordero, incluso estaba viendo a varios que forman parte de algunas comisiones y de algunos diálogos que hubieron, y donde él mismo en aquel momento habló de 400,000 plazas que no hay, que están vacantes. Hoy se habla de más de 800,000 personas sin empleo, y donde hay dinero para poder darle trabajo, póngale que ahorita salieron 1,000 migrantes, hay dinero para esos 1,000 migrantes. El papel de doble moral que han manejado estos países y a nivel de la presidencia, que es tan lamentable, como en el caso del presidente López Obrador, que ha dicho que él junto al gobierno de Honduras han dado empleo o han ayudado a 11,181 hondureños. Algunos jóvenes que están recibiendo $150 y otros que están a $250 del proyecto. Tampoco estamos viendo el proyecto que está encaminado al calentamiento global, a evitar el calentamiento global, que es algo mundial, es algo realmente de alto impacto, porque la población migrante huye también por la destrucción que está haciendo la congruencia del medio ambiente. Es que no está desligado todo esto, pero Honduras no tenemos por parte de la municipalidad ni de algún organismo, de alguna funcionario del Estado de Honduras, excepto algunas campañas que hacen algunos medios de comunicación y otros, pero no se ha visto ni siquiera por algunas organizaciones no gubernamentales algún esfuerzo por plantar árboles, por reponer ese crimen tan grande contra la naturaleza. Y bueno, ya no tenemos a la amiga Berta Cáceres, que era la única que ponía la cara en todo esto. Ya no hay. Cuando se fue ella, se fue todo. Y no se habla de medio ambiente. Lolita Valenzuela, pues sé que estuvo muy amenazada de muerte y falta esas mujeres en el ambiente. No tenemos ahorita cómo justificar. Honduras no tiene un trabajo de lo que la Iglesia Católica llama el derecho al desarrollo de los pueblos, que esto lo enmarca muy clarito la Iglesia en el documento de Puebla, pero que solo es un papel, un libro que ahora no es recordado y que estamos en un momento muy crucial para volver a releerlo, lo que está ocurriendo, lo que fue escrito ya tiempos. Como siempre, un placer poder dialogar con usted, y reiteramos, una de las profesionales y una de las defensoras de los derechos humanos, muy conocedora del tema de migrantes, no por lo que le cuentan, no por lo que le informan, sino porque está cerca de lo que es el conocimiento, el acompañamiento de la situación que viven cientos de miles de migrantes hondureños,
Y no solamente hablamos del migrante hondureño, sino también usted está atenta a lo que ocurre con aquellas personas que usan el territorio nacional para cruzarlo y donde hay muchas veces a ellos también se les violentan sus derechos humanos, no se les da el tratamiento adecuado, no se les respetan sus derechos, no se les trata como seres humanos, y yo la felicito y mi admiración permanente por ese trabajo que hace usted en beneficio de la migración, y por eso usted la tenemos como referente y de manera frecuente le estamos buscando para que nos hable de estos temas que deben de ser de interés colectivo, porque son seres humanos los que están saliendo fuera de Honduras y esto refleja la problemática que vive el país. Muchas gracias, licenciada Ismania Platero, por habernos privilegiado esta mañana para dialogar con usted sobre el tema de la migración. Muchas gracias al hondureño, que Dios los bendiga. Y creo que no hay que partirnos de la primera ni votar el puente antes de cruzarlo. Y esperemos que el Estado corruptos y corruptos, pues que potencia que hace organizaciones que sí están trabajando y no cuentan a veces con los fondos para poder ayudar a la población migratoria. Creo yo que este es el momento y hay que salir adelante, tener fe. No moverse, hay que recalcarle al pueblo que no se mueva ahorita. Hay muchos secuestros, licenciado, y esa es la parte que más duele de todo el proceso de migración. Muy buen día a todos. Buenos días a usted, buenos días a nuestros televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Llegamos al final de el espacio del noticiero El Sol de las Noticias, dialogando con la licenciada Ismania Platero sobre el tema de migración. Que la pasen ustedes bien, a nombre de todo este equipo, don Carlos Martínez Munguía, nuestro compañero Gelson Rodríguez, yo soy Javier Aguilera y les agradezco la oportunidad que me brindan cada mañana de acompañarnos.